Hola, yo soy Arum Lux, mi nombre es Donají Silva y hoy vamos a entrar al fantástico mundo de los ancestros, porque hay familias que heredan bienes, apellidos o rasgos físicos, pero hay otras que heredan llaves, llaves para abrir puertas que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Durante mucho tiempo creí que lo que vivíamos en mi casa eran casos aislados, coincidencias extrañas, sueños muy vívidos, desvelos inusuales. Pero cuando empiezas a tirar del hilo y miras hacia atrás, hacia la raíz de donde venimos, te das cuenta de algo impactante. Nada es casualidad. Todo está entrelazado en un mismo tejido invisible que cruza generaciones. Hoy quiero contarte cómo el misterio de los estados de conciencia, las salidas del cuerpo y los dones no empezó con mis hijos. Viene de mucho antes, viene de la línea materna. Para entender este viaje tenemos que remontarnos mucho más atrás, a los años 1900, en la ciudad de Chihuahua. Mis bisabuelos, Juan Durán y Benjamina Ávila, poseían una fortuna colosal. Eran ganaderos tan adinerados y poderosos que el propio Pancho Villa llegaba a su casa para pedirles alimento para sus caballos. Con un rancho inmenso lleno de ganado y animales de granja, hacían la pastura. Por eso es que Pancho Villa llegaba ahí con ellos. La casa de mis bisabuelos estaba ubicada justo frente a la penitenciaría de Chihuahua. Era una construcción imponente, tan grande que en realidad eran dos casas enormes unidas, era toda una manzana completa. Yo alcancé a conocerla cuando era muy niña y ya se sentía antigua y majestuosa. Imaginemos cómo era en sus años de gloria, el diseño clásico de antes, con un patio central rodeado de árboles frutales, duraznos, manzanas, granadas, nogales. Todas las habitaciones y en la cocina daban hacia ese patio, con un gran pasillo. Y por dentro las recámaras estaban conectadas en fila. Abrías la puerta de la sala y pasabas a un cuarto, luego a otro y a otro, hasta llegar al fondo donde estaba el baño. Espacios inmensos con un techo alto, sostenido por vigas de madera, y una puerta principal tan pesada y maciza que se trancaba con una viga. También tenía una chapa y una llave tan grandes que si te parabas afuera y te asomabas por el ojo de la cerradura, podías ver perfectamente hacia adentro. Mis bisabuelos tuvieron 3 hijas, Tilita, mi Nina y mi abuela Alicia, quien era la menor. Pero la historia familiar estaba marcada por sombras y secretos. El bisabuelo tuvo amoríos con la propia hermana de la bisabuela, quien lamentablemente falleció y dejó a un niño huérfano. El bisabuelo lo llevó a casa para que la bisabuela Benjamina lo criara. Y ocurrió algo que raya en lo místico. Al llegar, el pequeño corrió directo hacia los brazos de la bisabuela, la abrazó y le dijo: Mamá, mamá, tú eres mi mamá. Quizás el parecido físico con su madre biológica era innegable. Cuando el bisabuelo murió, heredó sus bienes a sus hijos, a mi abuela y a sus hermanas, incluyendo al hermanito. Cuentan que mi abuela Alicia era el alma de la casa, la que daba calor al hogar, llenando el ambiente con el aroma de sus mermeladas caseras, buñuelos, pasteles y guisados. Se narran historias de cómo preparaban todo minuciosamente. Antes, las mermeladas se hacían completamente caseras. De hecho, tenían unas pequeñas cazuelitas de barro, donde iban poniendo ahí la mermelada preparada con la fruta del huerto que tenían en el patio.
Preparaban también un engrudo que ponían alrededor de la cazuelita, para después poner un tipo de papel de arroz, el cual sellaba la mermelada por completo y así se conservara. Al calor del fuego, la bisabuela Benjamina contaba que tenían enterrado en el patio un tesoro gigante, con monedas de oro. Imaginamos que las enterraban porque con eso les pagaba Pancho Villa y lo tenían en ese mismo jardín. Pero esa es otra historia que con mucho poder les contaré. Bueno, continúo. Un día, un mal amor cruzó el destino de mi abuela. Un hombre aprovechado y de mala vida la sedujo, logrando arrebatarle la fortuna heredada, incluso arrastrando a una de sus hermanas, para después abandonarla cruelmente a su suerte, con 3 pequeños, mi mamá Yolanda, mi tía Elena y mi tío Víctor. Lamentablemente, mi abuela Alicia murió muy joven por tanta preocupación. Su cuerpo no soportó más y sufrió un derrame, algo que impactó de manera tremenda y emocional a toda la familia, dejando a mi mamá y a sus hermanos huérfanos muy jóvenes. Mi mamá apenas tenía unos 15 años cuando tuvo que enfrentar la pérdida y cargar con el peso de la vida, quedando a la suerte de la bisabuela Benjamina y sus tías Tilita y Minina. Para este entonces la herencia ya no existía, así que los 3 pequeños tuvieron que aprender a vivir en penumbra y soportando fríos y una alimentación pobre, ya que aunque la abuelita Benjamina quisiera, pues dependían únicamente de los sueldos de las 2 tías. Y es aquí, en medio de los quiebres de la vida y el esfuerzo de un matriarcado, sostenido por la abuela y sus tías solteras, donde el misterio de la conciencia vuelve a manifestarse. Un día de invierno, con un frío que se metía hasta los huesos, en esa Chihuahua de carencias, mi madre entró a bañarse. El boiler de gas estaba dentro de la habitación de baño. El olor, el vapor, el frío, algo hizo que su cuerpo colapsara. Ella sintió que se desmayaba, pero lo que pasó a continuación desafía la lógica de este plano. Mi mamá contaba que al caer, desvanecida, su conciencia se desprendió, literalmente salió de su cuerpo. Desde el techo, mirando hacia abajo, vio todo con una claridad absoluta. Vio su cuerpo inerte en el suelo, escuchó el ruido de la caída y vio cómo su tía y su hermanita Elena entraban corriendo a auxiliarla. Como la levantaban, la sacaban y la recostaban en la cama. Le pasaban alcohol con algodón para hacerla volver en sí. Ella ya lo estaba viendo todo desde arriba. Aquella bajada de presión física fue solo la llave que abrió la puerta para que su espíritu experimentara la primera gran separación de su vida. Pero hay algo muy importante que debemos entender sobre todo esto. ¿Por qué los ancestros nos pasan estas capacidades? ¿Qué tienen que ver los bisabuelos, los secretos y los dones del pasado? En las familias existe una conciencia colectiva y un campo morfogenético. Todo lo que los abuelos y bisabuelos callaron, los traumas que no pudieron sanar, los despojos, los dolores y también los grandes destellos de intuición no se quedan en el olvido, viajan en la sangre en forma de información sutil. Los secretos familiares actúan como programas ocultos en el clan. Cuando una línea familiar vive eventos tan extremos como quedar huérfanos tan jóvenes, perder fortunas por engaños o experimentar la muerte de cerca, la mente ordinaria colapsa y el clan desarrolla un mecanismo de defensa y supervivencia, abrir las antenas hacia otras dimensiones.
Los dones no son casualidad, son la respuesta del alma familiar para ver más allá de la ilusión cuando la 3D se vuelve demasiado dura. Y lo más hermoso y poderoso es esto. El árbol genealógico vive a través de nosotros. Cuando alguien en la familia decide despertar, mirar el pasado sin miedo, sanar las creencias limitantes, romper con los patrones de dolor y limpiar las cargas de los ancestros, todo el clan se limpia. Sanas tú en el presente y sanas hacia atrás a tus bisabuelos y abuelas, liberando también a tus hijos y a tus nietos para que vivan sus dones desde el amor y no desde el trauma. Esa semilla de magia cotidiana y resiliencia que dejó mi abuela Alicia floreció de formas distintas en cada uno de sus 3 hijos y después en nosotras. Mis hermanas y yo crecimos con esa corriente por las venas, aunque cada una recibió una llave totalmente diferente. Mi hermana menor posee una certeza visceral, un radar interno que no falla. Ella no adivina ni teoriza, es algo que le nace desde las entrañas. Su cuerpo le muestra la verdad absoluta sobre el umbral de la vida y la muerte. A veces, estando con alguien, su interior se contrae o le avisa con una sensación física inequívoca. Ahí sabe de antemano si una persona grave se va a recuperar o si la vida se le está escapando, anticipándose por completo a cualquier diagnóstico médico. Es como si su energía captara el pulso exacto de la chispa vital. Por su parte, mi hermana mayor habita y cruza las dimensiones a través del tiempo en sus sueños. Ella no solo duerme, su mente viaja a los carriles donde el futuro ya ocurrió. Desde antes de nacer, se le mostraron en sueños sus propias hijas y años más tarde volvió a soñar a sus nietos antes de que siquiera pisaran este plano. Para ella, los hilos del tiempo no son una línea recta, sino un mapa que se le revela en la quietud de la noche. Y en mi caso, la vida me otorgó el don de la maestría alquímica y el puente dimensional. Me casé muy chica, a los 15 años, y tuve que empezar a trabajar desde muy joven. Pero en mi camino las puertas nunca se abrieron por esfuerzo convencional. Todos mis trabajos han llegado por arte de magia, como si las oportunidades ya me estuvieran esperando. Esa misma sintonía con la realidad es la que me ha llevado a experimentar viajes astrales, contacto con ovnis y a ver cómo la abundancia y la suerte me persiguen en los detalles más insólitos, como encontrar dinero enrollado bajando de mi auto o carteras enteras en la calle. Hoy esa capacidad de manipular y leer las energías se ha convertido en mi propósito de vida. Me dedico de lleno a lo místico, guiando limpiezas energéticas con mis péndulos, mis manos, para sanar y readondar el campo invisible que nos rodea. Pero esta sensibilidad que llevamos dentro no solo se manifestaba en nosotras, parecía que los lugares donde vivíamos también respondían a esa misma frecuencia. Cuando éramos pequeñas, viviendo en Querétaro, en una casa de 2 pisos, las cosas que pasaban ahí rozaban lo imposible. No sé si éramos nosotros o era la casa, pero el velo entre dimensiones se volvía sumamente delgado. De pronto, estábamos en la planta baja o en mi cuarto, escuchaba claramente la voz de mi mamá llamándome por mi cariñoso sobrenombre, gorda, gorda, o escuchaba cómo llamaba a mi hermana menor, Mapi. Con esa seguridad
Uno corría a buscarla de inmediato, a la cocina o a su cuarto, y le decía, ¿qué pasó, mamá? A lo que ella respondía extrañada, no, yo no te hablé. Y mi hermana y yo nos quedábamos viendo, confirmando lo que acabábamos de oír. Sí, sí nos hablaste. Y no terminaba ahí. Un día llegó de visita un familiar y subió a mi cuarto. Las televisiones de antes eran robustas y los controles, imagínate. El control de mi tele de plano no servía. Es más, ni pilas tenía. Veo que este familiar enciende la televisión y empieza a cambiarle los canales desde el control con la mayor naturalidad del mundo. Le digo, oye, espérate, ¿cómo le hiciste? Si ese control no sirve ni pilas tiene. Lo revisa y efectivamente estaba completamente vacío por dentro. Y la historia se repite, porque la genética espiritual no se salta eslabones. Hace poco, mi nieto, hijo de mi hija mayor, quien también vivió parálisis del sueño en su juventud, mi nieto pasó por una experiencia idéntica. Tuvo una parálisis nocturna. Mi nieto, apenas de 13 años, se asustó, aplicó las técnicas de respiración en ese momento y de pronto sintió que su cuerpo se elevaba, que flotaba arriba de la cama. Al darse cuenta de que estaba flotando, pudo levantarse y verse a sí mismo postrado en la cama. Y pensó, ¿qué está pasando? ¿Estoy muerto? Pensó en ir al cuarto de su mamá de inmediato. Dice que trató de abrir la cerradura de la puerta de la habitación y no pudo. Pero lo que vio es que podía atravesar la puerta, así como aire, como si no hubiera ninguna puerta. Al llegar a la habitación de mi hija, vio que estaba dormida y al querer acercarse a ella, ¡pum!, sintió un tirón de regreso al cuerpo. Ya pudiendo moverse, se dirigió de nuevo, ahora sí, en su cuerpo físico, y pudo comprobar que ahí estaba su mamá, justo como la había visto. Cuando ves esto a través de la teoría del doctor Jacobo Greenberg sobre la latiz y la estructura de la conciencia, entiendes que no hay errores ni casualidades. El cerebro de nuestra familia parece sintonizarse de manera natural, con frecuencias donde el espacio y el tiempo y la materia se desdoblan. Mi mamá en el baño de Chihuahua viendo su cuerpo desde el techo, las voces y apariciones en la casa de Querétaro, mis propias vivencias abriendo portales, viajes astrales, manifestando la suerte y limpiando energías, mi hijo teniendo sueños lúcidos y manipulando la realidad, mi nieto flotando tras la parálisis, teniendo un viaje astral. Son exactamente el mismo fenómeno manifestándose a través de las generaciones. Nos preguntamos por qué éramos tan intensos, por qué los sueños pesaban tanto, por qué la realidad a veces se sentía tan delgada o maleable. Hoy lo sé, venimos de un linaje de mujeres fuertes, de casonas en el desierto, de hogares donde las paredes mismas guardaban eco, y de almas que aprendieron a caminar fuera del cuerpo, a traer la magia y a limpiar el espíritu antes de entender los libros de esoterismo. Entender nuestro árbol genealógico es sanarlo, es abrazar esos dones y dejar de tenerles miedo. Porque cuando sabes que no estás sola, que lo que le pasa a tus hijos y a tus nietos es solo la continuación de un canto antiguo que empezó con tu madre en aquel baño de Chihuahua, todo cambia. El miedo se convierte en asombro y el asombro es un despertar. Si en tu familia también ocurren cosas que la lógica no puede explicar, déjalo en los comentarios. Quizás
Tú también estás cargando con un legado invisible, esperando ser contado. Yo soy Arum Lux y confío en el tiempo perfecto del universo, porque todo lo que deseo ya es mío. Solo estoy permitiendo que se manifieste en el momento correcto. Bendiciones abundantes para todos.